Hermanos, pues vamos a recibir a nuestro hermano ministro Abraham Vargas y con él la enseñanza de esta noche. Gracias, hermano Abraham Muñoz, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar, igualmente nuestros hermanos, a través de en sus hogares, en la transmisión. Bien, hermanos, pues después de haber analizado y viendo en estos 3 sábados que nos antecedieron la división que el pueblo judío tiene acerca del Antiguo Testamento, recordando que dijimos que eran la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Y dijimos que los Ketuvim es lo que se conoce como conocimiento, sabiduría, y son los profetas. Y hermanos, hoy cada vez que uno se pone a analizar estos temas, siempre encontramos algo diferente. Siempre vamos a encontrar algo que puede ser novedoso o que tal vez no lo sabíamos, y vamos a ver enfoques distintos sobre algo que pues generalmente la Iglesia de Dios maneja mucho, que es precisamente la palabra profética. Y la idea, hermanos, hoy en este tema es dar un panorama general, ubicarnos en tiempo y espacio de todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, los que dejaron escritos. Porque recordemos que también tenemos profetas que, aunque no escribieron, también fueron considerados profetas, y además su labor fue la de amonestar ya sea al pueblo o a los reyes, como fue Elías, Eliseo, Natán, que amonesta a David, Ahías Silonita, que es el que se le presenta a Jeroboam y le profetiza respecto a la división del reino. Y así como él, hasta otro profeta que se llamó Jotam. Entonces todos ellos de alguna manera también trabajaron en la obra de Dios. Pero hoy vamos a analizar o vamos a enfocarnos en estos días de recepción de sábado precisamente en los profetas y en los profetas menores, y ubicarlos. Y vamos a ver que hay cosas que a veces la iglesia pues ya las tenemos como algo cotidiano, y decimos, pues es que ese profeta tal. Y cuando ya nos empiezan a dar detalles, pues sí, como que nos quedamos pensando, ¿de veras, verdad? Por ejemplo, vamos a ver algunos casos conforme a la historia. Y pues vamos a presentar primero una lámina que tenemos que se titula precisamente Los profetas mayores y menores, ¿sí? Bien, pues vamos a iniciar nuestra presentación. Y lo primero que tenemos en la siguiente lámina es lo siguiente, ¿sí? En la Biblia Reina Valera, que generalmente utiliza la Iglesia de Dios Israelita, recordemos que también están otras Biblias, inclusive las de la Iglesia Romana, la Torre Samad, la Bober Cantera, la Nácar Colunga, o si queremos utilizar la versión Peshita, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana. Bueno, hay muchísimas. Generalmente, dice, tenemos divididos a los profetas en 2 categorías: 4 como profetas mayores y 12 considerados como profetas menores. Y así inclusive nos enseñan en la Biblia, desde que éramos niños. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la sociedad infantil, todavía medio me acuerdo, sí nos decían de los profetas 4 mayores y 12 menores. Bien, la siguiente nos dice así: los profetas mayores, ahora sí, se describen como mayores porque sus libros son más largos y su contenido tiene una trascendencia amplia, incluso global. Esto sí es muy importante tomar en cuenta. Vamos a ver que muchos de los profetas menores, su predicación y su enseñanza es más centrada, y podríamos llamarla así de manera coloquial, local, va hacia un sector definido. En cambio, Isaías, Jeremías y el profeta que más habla a nivel global, que podemos decirlo así, es Daniel, porque Daniel habla de reinos universales, habla de Grecia, habla de el macho cabrío Javán, o sea, habla de más cosas que tal vez los demás, como Ezequiel,
también es global, porque Ezequiel nos habla de huesos secos, nos habla de Gog y Magog, nos habla del futuro y de lo que va a pasar con el mundo. En cambio, Abdías, Ageo son más hacia el pueblo de Israel en cierto aspecto. Bien, los profetas menores se clasifican como menores porque sus libros son más cortos y el contenido es más específico. Aunque, por ejemplo, Oseas y Zacarías son casi tan largos como Daniel. Y de hecho, Zacarías, ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 14. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? 12. Y también Zacarías nos habla del milenio. Zacarías nos habla de cuando Cristo va a venir a la tierra. Y Zacarías nos menciona varias cosas del futuro. Sin embargo, Daniel, sus profecías todavía son mucho más allá. Porque Daniel sí nos habla de las 70 semanas, habla del asedio, de la destrucción de Jerusalén, habla del reino del milenio, del reino de Jesucristo. Y Zacarías sí menciona algo parecido, pero no es tan amplio como Daniel. Por eso se dice Daniel profeta mayor y Zacarías profeta menor. Muy bien. Aquí, hermanos, se encontró algo muy interesante en la siguiente lámina. Una clasificación de los profetas menores por periodo histórico. Se pudo haber clasificado los profetas a lo mejor por orden alfabético. Pudo haber sido una clasificación, ¿estamos de acuerdo? Puede haber puesto a Abdías como el primero y así buscar a todos en un alfabético hasta Zacarías, la Z. Sin embargo, en esta clasificación es por orden en cuanto a la época histórica. Y podemos decir así: primero vienen los profetas datados a principios del periodo asirio. Oseas, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Recordemos que los asirios era un pueblo que tenía mucha potencia, mucho poder en la época en la que estos profetas hablan. Podríamos después de hablar o situar a los profetas correspondientes al periodo posterior a Sirio: Nahum, Habacuc y Sofonías. Y por último vienen los correspondientes al periodo persa: Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero ahorita vamos a ver que conforme a las fechas vamos a ubicar a estos profetas. Bien, entonces, en la siguiente tabla, ahí vamos a ver, y esto es lo que nos va a ayudar mucho, hermanos, para que en los siguientes estudios que tengamos, Dios mediante, vamos a ir ubicando precisamente esas situaciones que a veces nos cuesta trabajo entender. Bueno, ¿quién reinaba en la época de Isaías, o en la época de Jonás, o en la época de Oseas, tanto en el norte como en el sur? ¿Qué pasó? Entonces, recordemos que dije que este periodo dice en el periodo asirio, después del periodo asirio y después en el periodo medo-persa. Bien, el primer profeta, hermanos, que empieza, ahora sí vamos a decirlo, a profetizar, enviado por Dios, es Jonás. Y Jonás, las fechas que ahí están anotadas son conforme a la cronología de Usher. Jonás empieza su predicación en el año 862 antes de Cristo. ¿Qué reyes estaban en el sur? Pues está Ocosías, Joás, y en el reinado del norte se encuentra el rey Jehú. Luego en el año 800 está Joel, todavía está Usías, y ahí está el rey, y vamos a ver ahorita con Isaías qué pasa. Está Jeroboam II, Amós, por cronología, porque después de Daniel, ¿quién sigue, hermanos? En nuestra Biblia, después de Daniel, ¿quién sigue? Conforme a la clasificación que tenemos. ¿Quién es el profeta que sigue después de Daniel? ¿Oseas o Joel? Oseas. Sin embargo, Oseas, veamos hasta dónde está. Conforme a la cronología, es el año 785.
Luego tenemos al primer profeta mayor, Isaías. Él empieza a profetizar por el año 760. Y el profeta Isaías es el que sana, ¿a qué rey? ¿Se acuerdan? Al rey Ezechías, con una masa de hijos. Y como que nos queda la duda, pues sí, Isaías está entre Oseas y Ezechías. Pero vamos a ver el capítulo 1 de Isaías, para que veamos precisamente cómo la misma palabra de Dios nos marca qué periodos abarcó este profeta. Dice, visión de Isaías, capítulo 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Achaz y Ezechías, reyes de Judá. O sea, ¿cuántos reyes pasaron en el periodo en el que Isaías profetizó? Es Uzías 1, Jotam 2, Achaz 3 y Ezechías 4. Porque Isaías empieza a predicar y se habla en otro profeta que dice que palabras que vio un profeta 2 años antes del terremoto. ¿Cuál terremoto? El terremoto en la época del rey Uzías. ¿Quién estaba contemporáneo a esos? Ahí está Isaías. Muy bien. Entonces regresamos a nuestra lámina y vamos a ver que entonces Isaías dice, está en la época de Jotam, Ezechías y Ezechías. Miqueas, hermanos, empieza a profetizar por el año 750 antes de Cristo. Y llegamos al año 722. ¿Qué pasó en el año 722? Los asirios rodean Samaria, la sitian y se llevan cautivas a las tribus del norte. Y desaparecen. Bueno, no desaparecen, sino son llevadas a lo que se conoce la diáspora. Son dispersados. Si seguimos leyendo la historia, dice que entonces el rey asirio, ¿qué hizo? Trajo otras gentes. ¿Y qué pasó? Que había leones que empezó a devorar a la gente. Decían, es que la gente que está aquí no conoce las costumbres y las leyes y lo que aquí había. Y entonces el rey manda a traer sacerdotes de los del rey del norte para que les enseñaran las leyes y las ordenanzas de Dios. Pero recordemos que esos sacerdotes, ¿quién los impuso? Fue Jeroboam, y no del orden de Leví, sino de otra tribu. Y además él puso 2 fiestas. Bueno, puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y luego puso una fiesta el 8º mes, igualita a la del 7º, pero en el 8º. Y le dice al pueblo de Israel, ya no vayan a Jerusalén, ya es mucho ir, aquí pueden estar. Y entonces, cuando son llevados cautivos a Siria, es el año 722, y conforme a la tabla que tenemos aquí, en el año 713, quien está profetizando es el profeta Nahum, y Ezechías es el rey del sur, y en el año 722 el último rey que había en el reino del norte se llamó, si no me equivoco, Oseas. O sea, Oseas como rey, que es diferente al Oseas, que es profeta, ¿sí? Muchos nombres son iguales. Estaba Jeroboam I, Jeroboam II. Y entonces, una vez que pasa la transmigración, son llevados cautivos a Siria, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente tabla, donde tenemos a los siguientes profetas. Ya, hermanos, el rey del norte, si nos damos cuenta, ya no hay. Se acabó. Pero entonces tenemos a Sofonías, que predica en el año 630. ¿Quién está como rey? Josías. Jeremías es el que incluso les dice que se sometan al rey de Babilonia y al cabo de 70 años van a regresar, pero no le creen. Después está Ezequiel, está Habacuc,
en el año 626. Habacuc, hermanos, es el que predice que viene precisamente los caldeos. Vamos a ver el libro de Habacuc, capítulo 1. ¿Cuándo llegaron los caldeos a sitiar Jerusalén? Y decimos que se los llevaron en el año, ¿qué? 606. Y dice Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y luego dice el 11, luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá, atribuyendo esta potencia ¿a quién? A su Dios. Pero ¿de quién está hablando ya Habacuc? De que viene un pueblo llamado los caldeos. ¿Y cuándo llegaron? En el año 606. Nuestra fecha, ¿en qué año es lo de Habacuc? Dijimos que es el año 626. O sea, 20 años antes de que llegaran los caldeos ya estaban avisados. ¿Y creyeron el pueblo de Israel? No, ni así. Bien, continuamos. Ya Habacuc dijimos que era asirio. Después de los asirios ya está Habacuc. Luego tenemos la cautividad de Babilonia. Ya, aquí viene algo interesante, hermanos. Hay dos profetas que predican dentro de esa cautividad. Daniel y Ezequiel. Ya que hay algo muy interesante. Cuando Daniel es llevado a Babilonia, ¿qué edad tendría Daniel? Vamos a ver Daniel capítulo 1. Dice el 3, capítulo 1 de Daniel, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Para empezar, del linaje real. O sea, Daniel no era cualquier persona. Daniel pertenecía a la realeza. Luego, muchachos. Habla de muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que las características que pidió Nabucodonosor fueron muy fuertes, ¿no? No va a venir cualquier chamaco. Aquí van a venir gente entendida en ciencia, en sabiduría. Además que sean de buen parecer y sin tacha alguna. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 6. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esto, hermanos, estamos hablando del año 606, 605 aproximadamente, y por 3 años son enseñados. Así que vamos a llegar al año 602. Cuando Daniel es enviado al foso de los leones por medio del rey Medo-Persa, ¿qué edad tendría Daniel? ¿Cuántos años ya habían pasado? ¿Pero los 70 o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Los 70 años. Porque en el año 536 se acaba la cautividad. Y en el año 536, pero en el año 538 son derrotados los caldeos. Y dice que en el segundo año de Ciro
rey de Persia, Dios excitó su espíritu y dijo: quien quiera ir a Jerusalén, vaya. Pero Daniel se queda, y Daniel es puesto como uno de los principales porque era un hombre inteligente. Pero ¿qué edad tendría ya Daniel? Si era muchacho, ¿qué les gusta? ¿18 años? Más los 70, 88, ¿no? Mínimo. Y es llevado al foso de los leones. Cuando pintan las imágenes de Daniel, lo ponen como una persona madura o joven. Pero no, Daniel ya es un anciano. Ya tiene más de 80 años, seguro. Pero nosotros nos queda la imagen de un Daniel joven, de un Daniel que estuvo con Nabucodonosor como un muchacho, que incluso hasta le dijo al que los cuidaba: no nos des de la comida del rey, danos legumbres. Y hace mucho estudiamos esto, ya me acuerdo, y dijimos que las legumbres, ¿qué son? Las lentejas, las habas, el frijol, y muchos creen que las legumbres que eran vegetarianos. No, son verduras. Pero no pidió verduras, pidió legumbres. Danos eso. Y le dijo al eunuco: mira, si después de tantos días parece que estamos mal, danos de la comida del rey. Eso fue, hermanos, cuando Daniel empezaba, joven. Pero ya cuando es llevado al foso de los leones, ya es una persona de edad avanzada. Y eso a veces no lo captamos. Esa es la intención, precisamente, que vayamos viendo el espacio y el tiempo. Cuando Daniel le declara a Belsasar la escritura en la pared y son derrotados los medos persas, pues ya han pasado 68 años. ¿Ya? O sea, ya Daniel ya era una persona ya adulta. Bien, seguimos con nuestros profetas. Después tenemos a Zacarías en el año 520. ¿Junto con quién? Con Ageo. Ageo, hermanos, es el que dice claramente en el capítulo 1, versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el pueblo cuando regresó de la cautividad? Cada quien enmaderaba su casa, se preocupaban por ellos mismos, y la casa de Dios, ¿cómo estaba? Abandonada. Eso es lo que hace Ageo. Ageo se dedica a amonestarles y a decirles: a ver, cada uno de ustedes corre a su casa, pero mi casa está abandonada. Y por eso el jornalero recibe su jornal en trapo horadado, no le rinde. Estaba escuchando precisamente esto, que es algo local para el pueblo de Israel en ese momento que regresaban de la cautividad. A fin de cuentas, hermanos, también es para nosotros en la actualidad. ¿Cuál es la queja constante de toda la humanidad siempre? Es que el dinero no alcanza. Cuestionaban a los jóvenes, pero también: ¿de qué edad? De 22, 23 se quieren casar. La mayoría dijo: no, ni casarnos ni tener hijos. Y muchos decían: hasta que tenga estabilidad económica. No, pues ¿sabes cuándo? Nunca. Porque eso va a ser siempre. ¿Sí? Pero aquí lo interesante es: ¿por qué nosotros, la Iglesia de Dios, a pesar de tantas situaciones y tantas cuestiones, seguimos adelante? Tenemos una ley que nos dice: tú dame el diezmo y yo te voy a bendecir. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar también y empecé a meterme a la cuestión, como luego comenta mi hija en broma, estas cosas de los adultos, de tener que trabajar, ya tener que mantener y ver familias, y es complicado. Trabajaba en una empresa, cambio a otra y me duplican casi el sueldo. Y la que me contrató me dijo: yo no entiendo o no me explico cómo es que usted podía vivir con lo que ganaba. Pues sí. Pero pues algo que tenemos que tener en cuenta, y les decía a los hermanos, es que el diezmo es como la nariz, va por delante. Muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos cuentas y la luz, el agua, el gas, todo. No alcanzó para el diezmo. No, señores, al revés.
Primero su diezmo y ya después, ahora sí, lo que quiera. Y Dios nos ayuda, hermanos, claro que sí. Y toda la gente se queja de la carestía, que todo está caro. Y muchas veces, pues sí, platicando con mi esposa, y luego hasta vamos ahí a los tianguis y demás, luego encontramos las cosas a mejor precio y buenas. Y nos dura la verdura toda una semana o semana y media y no se echa a perder. ¿De eso cómo le llamamos? Bendición de Dios. ¿Qué le pasó a Israel en la época de Ageo? Se los está diciendo. Ustedes, en lugar de buscar la bendición y de hacer mis cosas, se dedica cada quien a lo suyo. ¿Y qué creen? Que debe ser al revés. Entonces, sí, Ageo fue local, pero ya en esta época, también para quién es la enseñanza, para nosotros. Entonces, después de Ageo, que es en el año 520, recordemos que el templo se logra reedificar en el año 512, o sea, 8 años después. O sea, ¿sirvió de algo la amonestación de Ageo? Pues claro que sí. Tenemos a Zacarías y Ageo, pero ya cuando está Zacarías profetizando, y Ageo ya es el reino de ¿quién? De los medos persas. Y el último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento es en el año 397 y se llama Malaquías. 14, 15 y 16, que Zacarías, Ageo y Malaquías, dice reino de los medos persas. Si regresamos a nuestra segunda lámina, de favor, la que sí, a la anterior. Ahí, por último, vienen los correspondientes al periodo persa: Ageo, Zacarías y Malaquías. Esta clasificación que alguien hizo o pensó hacerla así, de esta manera, por periodo histórico, pues es la que tenemos también nosotros. Creemos que pues está accesible, pero ya en el acomodo, que eso es lo que por ahí nunca he encontrado, cómo es que están intercalados, porque hay unos que son antes y otros después. Por eso, hermanos, es un error pensar que los profetas menores todos están ubicados en orden cronológico. Eso sí no puede ser. Y a veces creemos, pues primero está Oseas, pues es el primero que predicó, y así como va, así los acomodaron. Pero ya viendo esta tabla, el primero que predica es Jonás. ¿Y a quién le predica Jonás, hermanos? No le predica al pueblo de Israel, no le predica al pueblo de Dios. Jonás es enviado a un país extraño, a una lengua que él no conocía. Es mandado a Nínive, una ciudad próspera, fuerte. Y cuando Jonás tiene que hacer esa labor, sí sabemos la historia de Jonás y encontramos muchas cosas de Jonás. Se enoja, porque él que quería ver, ahora sí como dicen la gente, ¿no?, del mundo del rock: muerte, destrucción. Él quería ver así, acabarse de la ciudad, yo creo como Sodoma y Gomorra, él quería ver algo así. Y cuando Dios los perdona y se enojó, ¿qué le dijo Jonás a Dios? No, por eso me previne y huí a Tarsis, porque yo ya sabía que tú los ibas a perdonar. ¿Y haces bien en enojarte? ¿Y hasta dónde estaba enojado Jonás? Hasta la muerte. Dijo, sí, hasta la muerte. Pero lo sacó Jonás del vientre del pez. Hasta el mismo Jonás en su oración que dijo: me sacaste del sepulcro, me diste vida. Y ni así Jonás se doblegó. Sin embargo, Dios con esto demuestra que tiene misericordia de los extranjeros, porque ¿quién conocía a Jehová allá en Nínive? Y sin embargo, cuando el rey se enteró y supo de ese negocio, ¿qué ordenó? Todos van a ayunar, todos, hasta las bestias, todos, aquí todos. Quizás Dios
nos perdone. Y los perdonó Dios. Entonces, Jonás, hermanos, es interesante porque cuando él predica, él va a los gentiles, él va al mundo de afuera. Por eso Pablo después ya cuando aclara y dice, ¿es Dios solo Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Y tal vez esas cosas el pueblo de Israel no las llegó a comprender, no llegó a captar que un profeta que ellos conocen y que aceptan como profeta de Dios, que es Jonás, no le predica a ellos, les predica a los de afuera. Y los de afuera creen y se convierten. Y el mismo Dios le dijo a Jonás, tuviste compasión de la calabacera, tú no la criaste, ni la hiciste, ni la sembraste. ¿A poco yo no iba a tener compasión de estas gentes? Y más de aquellos que no conocen ni su derecha, ni su izquierda. Eso es lo que enseña entonces Dios por medio de Jonás. Aprende a tener misericordia. Y el último de los profetas que tenemos entonces en nuestra tabla, que dijimos que es la época de los medos persas, es Malaquías. Es el año 397 antes de Cristo. En el 331 lo puse nada más como referencia. Grecia se vuelve imperio mundial. En la batalla de Arbela, en la región del Gaugamela, Alejandro Magno derrota a las huestes de Darío III y entonces Grecia surge como ese animal que vio Daniel, la cabeza, ese tigre con 4 cabezas. O el macho cabrío, el macho de Javán, que venía volando y destruye al carnero, que tenía 2 cuernos. Y en el año 168 antes de Cristo ya es cuando surge como imperio Roma. Roma en la batalla de Pydna, en el año 168, el emperador romano el general romano que estaba en ese momento se llamaba Emilio Paulo. Algunos decían Paulo Emilio, pero bueno, es Emilio Paulo. Derrota a... ¿Cómo se llamaba este griego? Se me acaba de escapar su nombre del general griego. Lo derrota en la batalla de Pydna y entonces a partir de ahí Roma toma el poder y es lo que vio Daniel, la bestia espantosa y terrible. Lo que Nabucodonosor soñó, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, que es al final, eso todavía falta, esa parte falta, cuando la piedra golpea a la imagen y es el reino de Cristo, eso está por cumplirse. Pero todo lo demás que vio Nabucodonosor, Daniel se lo declaró y ya se cumplió. Hermanos, entonces, si el Señor nos concede la vida, vamos a ir iniciando con todos los profetas así menores, uno por uno, qué significa, en qué año predicó, qué es lo más relevante o lo que podemos decir, la parte central de su profecía, porque como vimos los profetas menores se considera un poco más a nivel más local o más específico, podemos decirlo así. Es una profecía más específica hacia cierto sector, mientras los profetas mayores pues sí abarcan muchas cosas. Isaías habló de los asirios, habló de los caldeos. Isaías habla de que perdonan a Israel. Isaías habla del reino de Cristo. Isaías habla del Mesías, habla del Cristo que va a venir y también habla del milenio. Entonces, lo mismo hace Ezequiel, hace Jeremías. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a analizar poco a poco cada profeta menor. La intención es de que vayamos aprendiendo otro enfoque diferente al que tradicionalmente tenemos en la iglesia, y pues muchas veces nos quedamos con esas ideas, ¿no? Pues sí, o sea, sí, los profetas hablaron, profetizaron, pero vamos a buscarle un poco más ahora a cada uno de ellos. Vamos a aprender algo más, que Dios nos ayude, porque esto es interesante, hermanos. Y ya veremos qué vivieron cada profeta con cada rey, y algunos pues tuvieron que enfrentarse, como lo hizo Elías en su momento, como lo hizo Jeremías también, y hasta
se burlaban de ellos, pero no importa. Ellos tuvieron que trabajar y tuvieron que enseñarle al pueblo de Dios. Así que, hermanos, pues con este tema, donde vemos así en particular, ya veremos de cada uno de estos, pues qué podemos aprender. Recordemos que también se los recomiendo, si hay hermanos que somos asiduos o somos adictos a guardar cuadernos de escuela sabática y almacenarlos. Por ahí hay cuadernos de escuelas sabáticas donde se hablaban de cada profeta. Sí hubo lecciones, el profeta Joel, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Abdías. Incluso en la varonil, creo que hace poco también hubo un cuaderno donde se tomaba cada profeta y se sacaba una enseñanza en específico. Entonces sí tenemos algo ya en la iglesia, y pues si hay alguno lo tiene, pues adelante. Y esperemos, hermanos, pues edificarnos. Recordemos que también pues se acerca la fiesta de las cabañas, y obviamente pues vamos a tener un viernes en el que pues no vamos a estar en recepción, vamos a estar en recepción de sábado, pero más bien en fiesta de cabañas, ¿sí? Y habrá rol y habrá otras cosas, pero hermanos, pues que el Señor nos ayude, nos dé la vida y podamos aprender algo más de la palabra del Todopoderoso. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.